Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Ciudad bañada por el Caribe y a orillas del río Magdalena. Una de las ciudades más palpitantes de Colombia es Barranquilla. Y si es palpitante, más inquietantes aún son sus misterios. Porque, por ejemplo, cerca al puerto aparece el espectro de una mujer que después de casarse jamás llegó a tener su luna de miel, el famosísimo espectro o fantasma de la novia de Puerto Colombia. Pero no solo eso, castillos olvidados como el de la Alboraya, donde también diferentes investigadores han recopilado testimonios que nos hablan de una puerta al más allá. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Fantasmas de Barranquilla. Una auténtica perla en medio del Caribe. Más de 1 millón de almas en una de las ciudades más importantes de Colombia, con un puerto por el que pasan también infinidad de mercancías. Pero no solo eso. Para mí, Barranquilla es una ciudad fascinante, que conozco muy poco, la verdad. Solamente he estado un par de veces en Barranquilla, así bastante rápido. Una ciudad que ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos años y una ciudad que para mí guarda un auténtico tesoro. 1000 historias que no me pregunten por qué, ya que no lo sé. 1000 historias que hacen que Barranquilla sea uno de los lugares más encantados y mágicos, ya no solo de Colombia, sino de toda América Latina. 1001 historias de fantasmas en sus edificios antiguos y también en los modernos. No sé por qué, más allá de las sombras hay otra Barranquilla que ustedes apenas conocen y un servidor tampoco. Y para eso es el programa de hoy, para hacer un paseo por Barranquilla, por sus rincones mágicos y por algunas de las historias de fantasmas más fascinantes que hay en este continente. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya hay un numeral en Twitter para que nos pongáis vuestras preguntas y opiniones. Y ese numeral es Barranquilla Caracol. Repito, Barranquilla Caracol. Para todos aquellos que os gusta el periodismo de misterio, que sepáis que hay también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Ahí tenéis también todas las semanas podcasts y vídeos con las noticias del misterio. Barranquilla, para mí toda una gran desconocida, pero ya tengo ganas de empezar a sumergirme en las historias de fantasmas que rodean a esta perla del Caribe. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para nuestra invitada de excepción de este programa, Mado Martínez, y desde luego un abrazo enorme para las personas que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio, y también un saludo muy especial para todas las personas que escuchen en diferido este podcast a través de la publicación que estamos realizando todas las semanas en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un programa del cual espero aprender mucho, Juanje, porque al igual que tú no conozco mucho sobre esta Barranquilla, este gran puerto aquí al norte de Colombia, y nos vamos a sumergir realmente en historias muy impactantes sobre fantasmas de esta gran perla de nuestro país. Efectivamente, una perla que sí es famosa a nivel mundial también es por su carnaval, que de eso podríamos hacer otro día o otro programa, pero lo que vamos hoy es a sumergirnos en sus edificios antiguos, en los modernos también, y en historias de fantasmas que a buen seguro os van a sorprender. Y la señorita que ha escrito de eso, y que esta historia tiene un capítulo entero dedicado en el libro Colombia Sobrenatural 2, no es otra que Mado Martínez, mi buena amiga, escritora, hermanita. ¿Qué hay? ¿Cómo estás, Mado? Muy bien, encantada de estar esta noche con vosotros aquí en los estudios de Caracol.
Pues muy bien, amiga. Lo primero, feliz Navidad. Lo segundo, Igualmente. lo segundo, oye, ¿cómo fue que decidiste dedicarle un capítulo entero a Barranquilla en tu libro Colombia Sobrenatural 2? Pues mira, yo siempre digo que lo más bonito de este país, de Colombia, lo que más me gusta de este país es su gente. Las personas de Colombia me parecen maravillosas. Yo venía de Valledupar en un viaje un poco accidentado y caí en Barranquilla un poco perdida, sin planes, sin amigos, sin nada, un poco temerosa. Tenía que ir a Cartagena de Indias, pero no sabía muy bien qué hacer. Y era una de esas veces en las que uno piensa, tú te has visto en unas situaciones similares muchas veces, me imagino, en las que uno piensa, esta noche seguro que me toca dormir en una esterilla, porque no tenía, vamos, nada. O sea, nada era nada. Y allí pues me recogieron unas personas que yo había estado, con las que yo había compartido habitación y esterilla o algo un poquito mejor que esterilla en otra ocasión en Bogotá, y me dijeron, no te preocupes, ven a mi casa, aquí tienes tu casa, tienes tu sitio, tienes tu hogar, nosotros te acompañamos, cuando tengas que ir a Cartagena te guiamos. Y fueron esas personas, fue Kay de la Rosa la que me acogió en su casa, un saludo muy grande para ella y sus amigas, Jennifer Pavón, entre otras, las que me hicieron este recorrido por Barranquilla, que es una ciudad extraordinaria, bella, ese río Magdalena, esas gentes, esos colores, ese clima, fantástico, fantástico. Y fueron ellas las que me fueron guiando y me fueron enseñando todos y cada uno de esos lugares y con los que fui entrando en contacto con otros grandes amigos de Barranquilla que me mostraron una Barranquilla absolutamente desconocida. Porque cuando se habla de misterio, nunca se habla de Barranquilla. Se habla de otros lugares, pero no de Barranquilla. Y resulta que en Barranquilla hay un montón de historias sobrenaturales. Sí, yo es algo que tú eres la primera que ha recopilado todo esto en un libro, ¿vale? Porque yo que llevo aquí en Colombia ya 8 años y medio, la verdad que nadie me había plasmado en un texto tal cantidad de historias sobrenaturales allí en Barranquilla, ¿vale? Eh, el caso que es famosísimo, ¿vale? Que creo que hay que arrancar por ese porque es el más conocido de Barranquilla, porque ese sí es conocido a nivel mundial, es la historia de la novia de Puerto Colombia. Una señora, que además juraría que tiene nombres y apellidos, una señora que estaba a punto de casarse, se estrella yendo a la ceremonia y desde entonces son infinidad las personas que dicen que en la carretera en la que ella falleció se aparece el espectro de una novia, como intentando buscar todavía la ceremonia a la que por desgracia nunca pudo llegar. ¿Qué fue lo que investigaste, Mado, de esta famosísima historia de la novia de Puerto Colombia? Fíjate, esta es la historia más conocida de Puerto Colombia, esta historia de esta vía que va de Barranquilla a Puerto Colombia, y uno lo primero que piensa es que esta es la menos creíble, porque uno piensa, bueno, esta es la típica leyenda de la chica de la carretera, la chica de la curva, la que se te aparece, te pega un susto, que no corras tanto, no sé qué, no sé cuánto. Pero la verdad es que es la primera vez que yo me he encontrado con casos y testimonios de personas, conductores, choferes, que incluso se han accidentado y han perdido los dedos por haber tenido un encuentro con este ser, con este, no sé cómo llamarlo, esta chica de la curva colombiana, este ser espectral que normalmente, según la tradición, se aparece a personas a las que quiere dar algún tipo de advertencia moral, ¿no? Pues el típico man que llega tarde a casa, el que bebe, el que maltrata a los hijos, el que le está poniendo los cuernos o los cachos a su mujer, viene de ver al amante y cosas así, ¿no? Como que tiene como una especie de cometido moral en contra de los hombres, especialmente, que no se portan bien con sus mujeres, quizá porque la historia de esta mujer se relaciona con la historia de una mujer pues que fue abandonada, plantada en el altar, ¿no? Que sufrió muchísimo. Ya te digo que es extraño encontrar una leyenda con tintes de leyenda urbana en la que realmente uno encuentre testimonios que se hayan accidentado incluso
por haberla visto. Entonces esto sí te hace pensar un poquito que tal vez, las experiencias de visajes de la dama, la novia de Puerto Colombia, tengan un viso de realidad y las personas que dicen, en estos casos, haberla visto, sí que nos estén hablando de una experiencia real. Pues efectivamente, hasta donde yo sé, y no sé si Alejandro Bernal tiene por ahí el dato, era Blanca Rosa Villar, la Sí, persona que falleció, ¿verdad? ¿Lo puedes sí, sí, contar, sí. Alejandro? Se trata en efecto de Blanca Rosa Vilar, que de acuerdo a las personas que conocieron esta historia, era una barranquillera muy carismática, una mujer que bailaba muy bien y que se comprometió sentimentalmente con un hombre que se llamaba Yesaya Mohamed, con quien a la postre se casaría. Esta ceremonia se efectuó el 4 de febrero de 1983 en la iglesia Inmaculada y culminó a eso de las 7 de la noche. Esta celebración se efectuó en el Club Alemán hasta las 3 de la mañana y de acuerdo a lo que comentan las personas que conocieron a Blanca Rosa, dentro de los planes de la pareja estaba el no terminar esta fiesta, esta ceremonia. Se dirigieron posteriormente al edificio Los Flamencos, donde vivía Yesaya. Y el 7 de febrero, es decir, 4 días después de haberse casado, la pareja tenía planeado realizar su luna de miel. Y lo que se comenta es que cuando se iban a dirigir hacia el aeropuerto de Barranquilla, el Ernesto Cortizos, resulta que ellos sufrieron un accidente que les impidió llegar al lugar. Una camioneta imprudente se les vino de frente en la circunvalar y el carro, al intentar esquivar a esta camioneta, chocó con un poste, se volcó en el pavimento y en este accidente pereció Blanca Rosa Vilar, que de acuerdo a algunos conductores que transitan esta vía entre Puerto Colombia y Barranquilla, el espectro de esta mujer se aparecería en esta zona. Amado, dentro de lo que tú has investigado, ¿tú has encontrado alguna similitud de esta historia de la novia de Puerto Colombia con otro tipo de apariciones que tú hayas podido indagar, ya sea en España o en otras partes aquí de Colombia? Por supuesto que sí, Juanje las conoce muy bien. La chica de la curva, es mítica esa historia. Hasta en mi pueblo hay una chica de la curva, la que va de la carretera de Monforte y de Cid a Agost, 2 municipios de la provincia de Alicante, en España, ¿no? Y la historia era que, bueno, que cuando tú pasabas o volvías de la discoteca, normalmente, siempre eran historias de las que tú volvías de las fiestas del pueblo de al lado o lo que sea, y bueno, manejabas, ibas conduciendo de regreso a casa a altas horas de la madrugada. Cada vez que llovía, o particularmente cuando llovía, te encontrabas a una chica aterida por el frío, haciendo autostop. Claro, pues tú, ¿qué haces? Pues paras y la recoges, ¿no? La recoges, la montas, se sube, tienes conversación con ella, está ahí todo normal. Y en un momento dado, ella te dice, en esta curva me maté yo. Y es cuando el conductor se gira hacia ella y la muchacha ha desaparecido, ¿no? Entonces, tiene ciertas similitudes con estas historias y con la novia de Puerto Colombia, igual que la típica historia que se ha oído mucho también en ambientes urbanos, Madrid. Esta Juanje también la recordará, de esa chica con la que tú pasas toda la noche en una discoteca bailando, es preciosa, conversando, la llevas a su casa, ¿no? La llevas a su casa en la moto o lo que sea, y al día siguiente la chica o el chico, porque tiene 2 versiones, digamos que la chica va a devolverle la cazadora o al contrario, porque se la ha dejado, y cuando toca la puerta de su casa, el mismo sitio donde la dejó, la madre le dice que esa persona ha fallecido y le muestra una foto de su hijo o de su hija. Sí, es muy loco. Lo que diferenciaría el tema de la novia de Puerto Colombia de otros casos de la chica de la curva es que aquí sí estaría identificada, ¿vale? O sea, que sería esta chica de nombre, como decía, Blanca Rosa. Pero los que tengo por aquí. Vilar, Juanje, Blanca Rosa Vilar. Blanca Rosa Vilá, y además juraría que la fecha del fallecimiento es en los años 80.
Sí, Juan, que a comienzos de la década de los 80. Efectivamente, y además, según tengo por aquí algún texto, lo que cuentan es que ella realmente, la historia que cuentan además es que esta chica parece ser que sí que se casa, a lo que no llega por el accidente sería a la luna de miel, ¿vale? Es lo que diferenciaría este tipo de aparición, en este caso, aquí en Puerto Colombia, ¿vale? El tema, como decía Amado, vamos a ver. La historia de la chica de la curva o del fantasma de la curva, ¿vale? Es algo que aparece, yo creo que en todas las culturas del mundo. Alguien que ha fallecido en una carretera y avisa a las personas que van a pasar por allí de que puede haber un peligro para que no les suceda lo mismo que a ella le sucedió. El caso de la novia de Puerto Colombia lo hace distinto por la cantidad de testimonios que hay, que son absurdos. Es una cantidad de gente brutal la que ha dicho que ha visto a esta novia. Incluso hay alguna filmación que no sé hasta qué punto puede ser un montaje o no, también lo digo así de claro, pero yo creo que cualquier barranquillero que tú le preguntes conoce la historia de la novia de Puerto Colombia. Esto es lo que veo que lo diferencia de otros casos de la chica de la curva, que sería identificable el espectro que se aparece acá. Vuestras opiniones, chicos. Juanje, yo creo que es muy impactante, principalmente por lo que tú comentabas. Es una persona totalmente identificable, un suceso trágico que ocurre a comienzos de los 80, una mujer que no puede concretar ese vínculo que había efectuado días previos, no puede llegar a esta luna de miel porque se accidenta, perece de una forma trágica, y desde entonces comienzan a presentarse ese tipo de casos relacionados con el avistamiento de esta dama en esta zona. Realmente una historia impactante. Yo recuerdo alguna oportunidad en la que pude hablar con un barranquillero que me contaba que su padre hace algunos años habría observado, habría tenido avistamiento de este espectro precisamente en esa zona, Juanje. Sí, es algo muy, muy particular y que es insignia de Barranquilla. Un día deberíamos de hacer un programa solamente sobre este fantasma, buscando testimonios allá en Barranquilla. A ver si nos damos un paseo por esta perla del Caribe y conseguimos hacerlo. Mado, en tu libro recoges también otra historia que nos habla de damas de blanco, pero esta creo que es muy distinto, porque es una dama de blanco que aparece en la aduana. ¿Cómo es esa historia, Amado? Sí, en la antigua aduana, que hoy es el archivo histórico del Atlántico, de Barranquilla, en un edificio que ha sido remodelado varias veces y que tiene cierta historia. Yo creo que se construyó en el año 1915. Y particularmente a mí me parece una historia de las más preciosas porque nos habla de un espectro que llegó junto a unos documentos, o que es una especie de fantasma buscón, como lo definen los trabajadores y el coordinador, el director del Archivo Histórico de Atlántico. Esta historia me la contó Elkin Núñez Cabarcas, que es el coordinador de operaciones del Archivo Histórico del Atlántico, y todo empezó cuando, decidieron convertir esta antigua aduana en archivo, y él estaba allí, pues descargando cajas, ¿no? Cajas y cajas y cajas con miles y miles y miles de legajos de compraventa de esclavos, notariales, te puedes imaginar, de todo, ¿no? Y él estaba allí descargando cajas, ordenando, descargando, al final del día estaba exhausto, se sentó y de repente, cuando él estaba pues a punto de, ahí en el suelo, de arrinconar una de las cajas, vio de forma fugaz la figura de una dama blanca, de aspecto talar, sin pies, esto es importante decirlo, que picheaba, culebreaba por uno de los pasillos y desaparecía. Él, al principio, lo acusó al cansancio, llevaba todo el día trabajando, habré visto esto, no lo habré visto, pero la cuestión es que con el pasar de los días ya, en su trabajo, ¿no? Pues ya pasando los días, pues este espectro se le aparecía por todas partes. Lo que pasa es que el hombre pues empezó a agobiarse, a ponerse nervioso, a asustarse, no sabía a quién decírselo, pues salía para adentro, para afuera, hasta que decidió comentárselo al resto de sus compañeros de trabajo, incluidos vigilantes, y desahogarse un poco, liberarse de ese peso que le ahogaba, ¿no?
¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando él se lo cuenta a sus compañeros de trabajo, resulta que los demás están en la misma historia, que no es la primera vez que la han visto, que ya la habían visto muchas veces y que incluso un vigilante del archivo histórico no volvió al trabajo después de una noche de encuentros con esta dama blanca. Es decir, el tío dijo, yo aquí no vuelvo más porque no puedo, o sea, tengo miedo, o sea, esta mujer me persigue. Lo peor de todo es que, bueno, lo peor y lo mejor, porque ya no saben, es que esta muchacha tiene cierta manía a la hora de desordenar y de tirar cajas, abrir cajas, documentos, se las encuentran regadas por todas partes, los documentos, los papeles, les ha pasado en varias ocasiones, no solo en una. Nadie sabe por qué las cajas aparecen tiradas, los documentos, si es que revuelve, si es que está buscando algo en concreto o si es que está ordenando, ¿no? Con esa forma de desordenar esos legajos, pero incluso en los alrededores, en el aparcamiento, en el vecindario, la han visto caminar siempre en dirección a la entrada principal del archivo y a veces la han sorprendido en cuclillas, otras veces pensativa, pero siempre en esa actitud de querer buscar algo, leer algo en los documentos del archivo. ¿Qué será? No lo saben. Con el tiempo, los trabajadores del Archivo Histórico del Atlántico, entre ellos Elkin Núñez Cabarcas, que además escribió un bonito artículo sobre este tema a raíz del 15 aniversario del Archivo Histórico del Atlántico, pues han aprendido a convivir con ella, ¿no? No les ha quedado más remedio, ya es para ellos un espíritu casi familiar, ¿no? Y no les parece que tenga malas intenciones, ni que sea dañino, ni nada por lo parecido. Pero sí que ha sido bautizada como la Dama Blanca de la antigua aduana o un espíritu buscón. A mí esto me parece muy curioso porque me recuerda, bueno, hay diferentes poltergeists en el mundo, no es el único caso, perdón, donde se nos habla de un fantasma asociado a un objeto. En este caso estaría asociado a alguno de los archivos que llegó hasta allí. Bueno, tenemos un montón de casos de muñecos malditos y de cosas así a lo largo de la historia, sobre todo las investigaciones de los Warren han hecho algunos de estos muñecos que sea tremendamente conocido. Y para mí sería un caso así, o sea, llegó algún archivo con una historia tan truculenta detrás que estaba ocultando lo que sea, que se aparece el espectro asociado a ese archivo. Una pregunta, Amado, antes de darle paso a Alejandro Bernal. ¿Y los trabajadores de este archivo histórico ya lo ven con naturalidad o hay alguno que siga dejando el trabajo porque no aguanta el pánico? Pues al margen de este vigilante que abandonó su trabajo porque no pudo soportar la presión paranormal, es que cada uno tiene un umbral del miedo, eso hay que entenderlo. Hay gente que a estas cosas le dan muchísimo pánico y pues el hombre no volvió. Al margen de este trabajador, el resto ha aprendido a convivir y a naturalizar y a ver como cotidiano, bueno, pues ya otra vez están las cajas todas tiradas por el suelo, ya le ha dado por estar aquí, ¿no? O ya le ha dado por tirar el bolígrafo, por hacer esto, por acecharme a la salida del baño o encontrármela en el aparcamiento. Incluso los vecinos, ya te digo. Y bueno, pues la dejan, conviven con ella, coexisten, casi le han tomado cariño, la han adoptado y les parece que bueno, está buscando algo y ellos mismos tienen muchísima curiosidad, todavía no han logrado averiguarlo, por qué será lo que esta mujer anda buscando en ese archivo. Y otra cosa que les sembra mucha duda es quién será, porque ellos saben que antiguamente en ese lugar había un cementerio indígena, pero por las ropas, la sutileza, las sedas, la forma de vestir elegante, no les parece que pueda ser ella. También saben que alguien se suicidó allí, que incluso una empleada llegó a morir quemada en ese lugar. Claro, es que es un lugar que tiene su historia y tiene sus leyendas, pero todavía tampoco no han conseguido asociar muy bien ni identificar la identidad de lo que ellos perciben que es a todas luces un espíritu buscón. Y haría falta una investigación, pero tremenda, para saber cuál de esos archivos es el culpable. Alejandro Bernal.
Precisamente sobre lo que decía Mao hace unos instantes, Juanje, medios de comunicación que han realizado las pesquisas en este lugar atribuyen el origen de este espectro a el encuentro de lo que decía Amado, unos restos de un cementerio de la etnia Mocaná. Resulta que esto se remonta, Juanje, al año 1889, cuando el ingeniero Antonio Luis Armenta estaba efectuando unas labores de adecuación en esta zona. En aquel entonces eran unas labores para construir unos rieles del tranvía y él comenzó a hallar vasijas con huesos humanos pertenecientes a esta etnia, y bueno, algunas personas que han estudiado este caso se lo atribuirían precisamente a un espectro que vendría siendo parte de esta comunidad indígena, Juanje. De la etnia Mocaná. Y es que, bueno, pues muchas veces también ese tipo de edificios antiguos aquí en América Latina se hicieron sobre cementerios indígenas. ¿Cuál será la razón y la auténtica verdad? Pues solo podemos tener hipótesis, señores, porque yo creo que esa precisamente es la magia del misterio. No me salía el nombre del famoso muñeco maldito de los Warren y es la Annabelle, ¿vale? La famosísima muñeca Annabelle. Pero mira, un día deberíamos hacer un programa sobre muñecos malditos, que cuando uno mezcla lo sobrenatural con los muñecos que parecen inofensivos, de niños que parecen inofensivos, ahí el terror se dispara al 1000 por 1000. Continuamos con Colombia Mágica. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Barranquilla Caracol. Hemos empezado dándonos un paseo por las damas de blanco de Barranquilla, por esos espectros que tanto en el Archivo Histórico Nacional como en la carretera hacia Puerto Colombia aparecen ante la atónita mirada de los habitantes de Barranquilla. Pero no todo tiene a lo mejor por qué ser tan trágico en Barranquilla, la ciudad del carnaval, porque Mado Martínez en su libro Colombia Sobrenatural 2, recomendadísimo, lo podéis conseguir en todas las librerías, tiene un caso, que este sí que quiero que me lo cuente porque tiene un nombre muy particular, que dice el poltergeist del duende rumbero. ¿Quién es el duende rumbero? Porque este, más que de miedo, a mí ya me cae simpático. Pues este es una mosca cojonera, una mosca cojonera, un espíritu burlón. Además, este caso salió a la luz en el año 1999, porque entonces, pues, todos los televisores se encontraron con la noticia, este llegó a la mesa de biblioteca, en los periódicos, fue muy famoso, de una casa en la que, bueno, las luces empezaron a encenderse y a apagarse solas, los platos y los vasos salían por ahí despedidos volando en la cocina de una forma misteriosa, como si los habitantes de la vivienda pues no tuvieran poco, empezaron a sentir que por las noches les daban bofetadas. Y no solamente eso, se habría quedado en un caso de ámbito doméstico, de no ser porque este duende, este espíritu, lo que ellos llamaban el duende rumbero, empezó a tirar pedradas a todo el que pasaba por la calle. Estas piedras parecían proceder del patio de la casa. Y nada, viandante que pasaba por allí, vecino que pasaba por allí, parroquiano que pasaba por allí, bofetada o pedrada que se llevaba, proyectil que caía por ahí, las casas vecinas, los comercios vecinos, todo. Tan grave fue el asunto que incluso tuvo que intervenir la policía, que también salió a pedrear, a palos. La policía también. O sea, estamos hablando de un caso de litotelergia, donde aparecen piedras de la nada y este señor apedrea a la gente. Pero es en una casa concreta de Barranquilla esto. Sí, en una casa concreta de Barranquilla, concretamente en el barrio de la Magdalena, en la carrera 6B con la calle 38, ahí, en el barrio de la Magdalena. ¿Y además, ¿es un barrio popular o qué tipo de barrio es ese? Sí, más o menos, un barrio popular, el barrio de la Magdalena. Y además es que no solamente, bueno, ya tenían sospechas de que ahí pasaba algo raro, ¿no? Pero resulta que, según cuentan, no tardaron en empezar a ver a un duende rojizo y regordete. Así era como lo definían. Que por allí iba pululando y que era este ser, un duende rojizo y regordete, el que les tiraba las piedras. Total, que claro, como la familia allí no vivía tranquila, va una mujer que se llama Nancy Miranda
y pues aprovecha que está el precio bajo, nadie quiere estar allí, para comprar el sitio y lo convierte en un bar donde ponen a mujeres bonitas a hacer que los hombres beban trago, ¿no? Y entonces, Sí. pues nada, dice que las encontraba a las meseras convulsionando, hablando lenguas extrañas. Esta Wow. mujer ya no sabía, sí, claro, esta mujer ya no sabía lo que hacer y pues muy arrepentida decide vender la propiedad también, porque los estropicios pues no cesaban, ¿no? La vende y vende el local a un hombre que se llama Garly Rodríguez, que con mucha valentía decide que a él no se va a milanar por un duende y pues acude con los refuerzos, con la ayuda de una santera, ¿vale? Que va a hacer una invocación al lugar, porque él también había montado allí un bar. Y bueno, pues la santera hace una invocación, tal, no sé qué, dice que habla con este duendecillo, el duende le dice, yo soy un espectro y a mí me abortaron, por eso soy un engendro, le dice que es un engendro y estoy muy enfadado porque a mí no me dejaron nacer, a mí me abortaron aquí, me enterraron aquí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que te calmes? Y dicen, bueno, pues excavar aquí 2 metros de tierra, por lo menos, sacar tierra, hacerme un retrato, ¿vale? Le hacen un retrato. Hacerme ofrendas, regalos, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues el hombre hace lo que le dice la santera, excava, hace un retrato que cuelga en el bar. El bar se llama El Duende Rumbero. Y pues le dan trago, le dan ron, le hacen todo lo que el duende quiere, pero nada. El hombre dice que allí no cesaban los estropicios, que la gente se peleaba, que el duende se bebía el trago de los clientes, que les dejaba el vaso vacío, que la cosa no prosperaba y que el duende este por las noches le hacía la vida imposible y empezaba a susurrarle al oído mientras él dormía. Quiero más ron, quiero más ron. Y este pues al final se espantó, se cagó a la pata abajo, se asustó muchísimo y decidió que nada, que él también vendía el local porque no podía con el duende este. Y bueno, allí pusieron una casa de comida rápida y panadería llamada El Tizón Rojo, aunque particularmente a mí el capítulo que más me llamó la atención de esta historia es que, bueno, Álvaro Palacio, que es un investigador de Barranquilla, barranquillero, que me ayudó muchísimo a la hora de descubrir todas estas historias, dice que un día, a base de preguntar por doquier sobre estas historias, le dijeron que esta casa donde se producían estos violentos fenómenos poltergeist fue en el pasado una clínica clandestina donde se practicaban abortos. Wow. Sí, porque dice que allí había habido un prostíbulo y que además las mujeres prostitutas que abortaban allí, que lo tenían como una mini clínica clandestina en ese lugar porque eran obligadas a abortar cuando se quedaban embarazadas y que además los enterraban allí. O sea que existía ya una especie de caldo de cultivo, una especie de leyenda negra asociada a este lugar y estaba muy presente en el imaginario popular de los vecinos, aunque hasta la fecha pues no hemos podido comprobar la veracidad de estas historias. Bueno, pero qué terrible, ¿vale? El hecho de que haya clínicas clandestinas donde la gente aborta. Yo investigué un fenómeno poltergeist similar en la Diputación de Granada, al sur de España, donde igual era un antiguo convento y había chicas de la alta alcurnia granadina que entraban para abortar y había fetos emparedados. Entonces, bueno, pues Qué eso terrible. puede ser el detonante de un poltergeist, sí, porque esta historia tiene una parte, no nos engañemos, jocosa, que es este duende que pide ron y demás. Yo de fantasma seré así, ¿vale? Me quiero aparecer y pedir ron, whisky. Bueno, yo soy más de vino tinto y De chicharrón, vino, eso te iba a decir. efectivamente. Tú me Yo soy pedirías más- vino. Sí, Mado me conoce bien y Alejandro también, mis gustos a la hora de tomar trago, ¿vale? Me encanta el vino, una buena cerveza, más que el alcohol duro. Pero luego hay una parte muy, muy trágica, ¿vale? Y es este tipo de prostíbulos donde puede haber también una clínica para hacer abortos ilegales. Alejandro Bernal. A mí uno de los testimonios que más me impacta sobre este caso que nos relató Mado hace unos instantes es el de la santera, esta espiritista que realizaría la invocación de este duende en esta zona. Esta mujer se llama Marjolis Villa, la conocen como Mayo en la zona, y lo que decía esta mujer es que tras realizar una invocación donde realizó un círculo cabalístico, donde utilizó sal, velas y donde prendieron plantas como un saumerio
saumerio, ella llegó a ver a un enano que lo describe como un ser que tenía una cara de niño con cicatrices en todo el cuerpo. Ella, de acuerdo a su testimonio, pudo interactuar con este ser y él le dijo que no se iba de ese lugar, Juan Gemado y oyentes, porque en ese mismo sitio estaban sus huesos, estaban sus restos. Un testimonio muy impactante sobre esta historia del duende rumbero, Juanje. Sí, y que se eche mano de la santería, pues es normal. La santería es una religión, la santería no es brujería, ¿vale? Que sepan, dentro de la santería se puede hacer brujería, sí, pero que quede claro que la santería no tiene por qué ser brujería ni mucho menos. Lo que pasa es que el canon de la Iglesia Católica es que cualquier cosa que se salga de lo estrictamente oficial respecto al culto cristiano era brujería, ¿vale? Cuidado, cosas distintas que dentro de la santería, esto me gusta aclararlo siempre. No tiene por qué haber ningún tipo de brujería, simplemente el santero, que es legal, sí puede mandar una maldición siempre que haya un caso de justicia divina. Que quede claro esto. Alguien cometió un abuso y quedó sin castigo, entonces sí se le puede maldecir, ¿vale? Eso sí es cierto, que se hace en la santería. Un día entrevistando a Carlos Valdez, que es el santero más famoso de este continente, vive en Miami, y él me decía eso, o sea, dentro de la santería sí se acepta eso, cuando alguien ha cometido un acto completamente injusto, ¿vale? Entonces ahí sí, pero bueno, y es normal que la gente eche mano de la santería por esto, porque la santería, digamos, que profundiza en el más allá, profundiza en el contacto con los muertos, con los espíritus que están más allá, para hablar con espíritus atormentados. Bueno, una historia trágica, ¿vale? Que tiene luego un toque jocoso, pero el fondo realmente es aterrador, mucho más aterrador que un poltergeist, que son este tipo de clínicas donde se hacen ese tipo de cosas sin ningún tipo de control médico, con el peligro además que eso supone para la señora que está embarazada. Bueno, sigamos dándonos un paseo por esta Barranquilla sobrenatural, que yo creo que no nos va a dar tiempo en este programa a hablar de todos los casos que Mado recopiló. Otro día, con más tiempo, podríamos hacer alguno de los casos entrevistando a esos investigadores de Barranquilla o con testimonios de personas que fueron testigos de lo insólito. Pero hay un tema que me parece muy curioso, y es que tú hablas de que en Barranquilla se aparece el fantasma de un pirata, y algunos piensan que es el pirata Morgan incluso. ¿Cómo es esto, Mado? Sí, pues en el fuerte de San Antonio, que algunos lo conocen más por el Castillo del Salgar, que es un sitio precioso frente al mar. Me llegaron mis amigas Kay de la Rosa y Jennifer Pavón, y bueno, realmente es que uno no deja de imaginar. Me pasa cada vez que voy a Cartagena de Indias, ¿no? O a este sitio de lugares. Este sitio fue un antiguo fuerte, y los antiguos fuertes pues estaban ahí pues para defender los intereses de la corona española frente a los asaltos de la piratería, ¿no? Y los enemigos de la corona española. Y uno no deja de preguntarse, bueno, pues cuántas manos, esclavas, sudor y sangre participaron en la construcción, ¿no? Ahí de sudor y piedra, ¿no? De argamasa. Y cuántos ahogados, cuántas batallas navales tuvieron lugar en esas aguas, ¿no? Y dicen que en ese sitio, delante del Castillo del Salgar, que es como esa torre vigía del mar de Barranquilla, pues sí, siguen escuchando, se siguen oyendo los lamentos de los ahogados y de los que fallecieron en aquellas aguas, pero sobre todo, se oyen los lamentos, o más bien quejas, de un espíritu al que no le vino nada bien, pero nada bien, que empezaran a hacer obras en el Castillo del Salgar, que ahora mismo está rehabilitado y funciona como un lugar de restaurante, pero que en su momento, cuando empezaron a convertirlo en una especie de lugar de recreo para los empleados de un ministerio de educación de la época, pues parece que no le vino nada bien que empezaran a hacer obras, y empezó a acosar así con esas palabras a los que estaban allí participando en las obras, al arquitecto, ¿no? Y además llegó a decirlo, ¿no? Es que yo estoy aquí muy enojado porque no me dejáis en paz, porque no me dejáis tranquilo. Entonces, claro, la gente empezó a pensar que ese espíritu tenía que ser el de Henry Morgan. No podía ser
cualquiera, ¿no? Que a mí si me hubieran dicho Panamá o Cartagena de Indias, como que me habría sonado un poco más. Pero en Barranquilla, bueno, sí, era la puerta de oro también de Colombia, en esa zona. Total, que muchos pensaron además que lo que pasaba es que Henry Morgan había enterrado allí un gran tesoro en San Antonio y que ese era el motivo por el que estaba tan enfadado, porque estaba intentando proteger lo suyo, proteger ese tesoro con mucho celo y que nadie fuera allí a robárselo, ¿no? Y esto no es una tontería, porque además es que, aunque nos pueda sonar a broma y nos podamos reír, lo cierto es que ahí hubo excavaciones y hasta dinamita. Es decir, que la gente realmente creyó que ahí estaba enterrado el tesoro de Henry Morgan y que por eso estaba tanto dando la paliza ese fantasma. Y se pusieron a dinamitar para ver si encontraban el tesoro, ¿vale? Lo que pasa es que por mucha roca que explotaron, el maquiavélico Morgan no consintió en indicarles la posición y las coordenadas de donde había enterrado ese tesoro en su día, ¿no? Y bueno, uno de estos avariciosos buscadores de tesoros un día sufrió una tragedia y el resto de cómplices se asustó y ahí acabó la codicia y ahí acabaron las búsquedas y ahí acabaron, bueno, pues la pólvora y la dinamita. Pero ahí es donde nació también la leyenda de que Henry Morgan castiga a todo aquel que ose robarle las riquezas o tocarle mucho la moral con obras y reformas. Así que cuidado con más reformas en el fuerte de San Antonio, el castillo de Salgar, porque hay un fantasma ahí que tiene muy malas pulgas. Claro, es que la historia del pirata Morgan, ¿no? Un pirata tremendamente odiado, porque además fue súper cruel en los asaltos que hizo al Caribe. Obvio, adorado por la corona británica por sus fechorías. Es curioso, porque no es el único sitio de Colombia donde supuestamente desaparecería porque está su tesoro. También hay apariciones de él en la gruta de Morgan en San Andrés. Claro. Y en Cartagena de Indias hay un sitio que dicen que era su casa, que también está encantada. ¿Ah, sí? Sí. Entonces yo creo que es un personaje, bueno, que se ha convertido en leyenda, ¿vale? Con sus cosas buenas y malas, ¿vale? Pero que se ha convertido en leyenda, ¿no? O sea, es un recuerdo, un eco de un pasado, desde mi punto de vista, bastante oscuro, ¿no? La época de los corsarios, porque la época de los piratas sería para hacer un programa bastante polémico, ¿no? Porque los piratas y en concreto la gran cofradía de los piratas, de los hermanos del Caribe, intentó crear la primera democracia moderna de la historia, ¿vale? Pero en contra obvio, de la corona británica, la corona francesa y la corona española. Eso también hay que dejarlo bien claro. Pero bueno, eso es otra historia para hacer otro programa, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, pues que no deja de ser curioso que esa leyenda de Morgan se haga incluso fantasmas en algunos sitios, como es el castillo de Salgar o la gruta de Morgan, allí en San Andrés, ¿no? O sea, creo que su recuerdo, para bien o para mal, ha quedado ad eternam aquí en las costas de este país. Alejandro Bernal. Precisamente sobre actividad anómala en este castillo de Salgar allá en Barranquilla, Juanje, hay un testimonio que fue recogido por medios de comunicación aquí, que ocurrió en el año 2016. Unos hombres que se encargaban de la vigilancia de este lugar, de este castillo del Salgar, comentaron que a eso de las 6 de la tarde comenzaron a observar un movimiento anómalo en el mar, como si hubiese una extraña criatura o algo dentro del mar. Ellos se acercaron, alumbraron con una linterna y lamentablemente no encontraron nada. Así quedaron muy sorprendidos porque, de acuerdo a ellos, pues este tipo de movimientos inusuales no eran comunes en este punto muy cerca del castillo de Salgar, allá en Barranquilla, Juanje. Efectivamente, toda una historia de tragedia, leyenda y ahora fantasmas, como sucede siempre con todos los hechos que tienen que ver con los poltergeists. Nos quedan como unos 10 minutitos para llegar al final y lo que le quiero comentar a Amado antes de que cerremos este programa, que es que hay otro castillo encantado en Barranquilla, que es el castillo de la Alboraya. ¿Cómo fue tu investigación ahí, Amado Martínez? Ostras, este sí que da miedo. De hecho, deberíamos hacer un programa especial allí in situ y pasar la noche allí. Pues se lo digo a Caracol, a ver si quieren. A ver, chicos, Sí. Poner en el numeral Barranquilla Caracol
todos los que apoyéis esta petición de Mado Martínez. Alejandro Bernal y yo, que sepáis ya que la apoyamos. Que nos ayuden para hacer una investigación y además podría retransmitirse en directo, ¿vale? Sí. Al castillo de la Alboraya en Barranquilla. ¿Y por qué te impactó esta historia tantísimo? Bueno, que lo pongáis en el numeral, ¿vale? Los que apoyéis Barranquilla Caracol, poner eso, ¿vale? Queremos que Juanje, Alejandro y Mado vayan a hacer una investigación al castillo de la Alboraya en Barranquilla. Así presionamos a Caracol para que suelte la platica y nos vayamos para allá. Mado Martínez, ¿por qué te impactó este caso tanto? Mira, pues ahora mismo ese lugar, la última vez que yo estuve averiguando sobre este tema, se había convertido en un colegio que se había construido en el predio alrededor de este castillo, solo que el castillo lo han dejado intacto. O sea, está totalmente en ruinas. El primer misterio que nos encontramos aquí es que no sabemos muy bien cuál es el origen arquitectónico. Sí que es de aspecto gótico, de mansión encantada en ruinas, grandísima. Digamos que es como un hotel del Salto de Tequendama, pero en Barranquilla, ¿vale? Y bueno, sí, pues a pesar de que algunos dicen que la edificación tiene más de 200 años de antigüedad, otros dicen que data del año 1626 y otros ni siquiera se atreven a pasar de los siglos XVIII y XIX, parece que no es tan antiguo, sino que pudo haber sido construido a principios del siglo XX. Atención, está en la calle 41B con carrera 8A y en el pasado comprendía una finca enorme que abarcaba varios barrios, o sea, muchísimos, Las Palmas, La Unión, La Alboraya, La Victoria, muchos más. Por eso se llama el Castillo de la Alboraya. Es de aspecto señorial, de arquitectura neoclásica, entremezclada con detalles moriscos incluso, y aunque todavía se encuentra en pie, pues no se puede olvidar ese semblante ruinoso que te recibe nada más llegar allí. De verdad, es una cosa impresionante. Es para localización de película gótica. Me está mandando aquí por interno Alejandro Bernal una foto de la parte exterior y da un miedo, pero que te caes para atrás. O sea, porque la fachada es todo cochambrosa, abandonada, con un toque, como tú dices, como neogótico, súper raro. O sea, el sitio como para ir a pasar una nochecita agradable no tiene pinta, ¿no? Bueno, vas a flipar, perdón por la expresión. Nada. Resulta que cuenta la leyenda que el dueño de la propiedad era un mestizo, hijo de un español sevillano y de una negra. Él se apellidaba Rondón, decían que era Rondón, y había hecho un pacto con el diablo. Entre otras lindezas, vamos, porque realizaba rituales de brujería sincrética con tintes africanos en una capilla que había hecho construir para tal fin. Y allí se dedicaba a una cosa pues de lo más normal, ¿no? Sacrificaba animales y se bañaba desnudo en su sangre. Y hacía lo mismo con el caballo negro que tenía, un hermoso caballo negro, ¿no? Y después salía cabalgando a lomos del mismo, totalmente bañados en sangre, espantando a todo aquel que se atreviera a vagabundear por sus tierras. Y si alguien osaba adentrarse en su territorio, acababa pagándolo con su muerte, y la sangre de estos desdichados, que en mala hora se encontraban con él, servían para otro nuevo baño de sangre. Odiado por sus vecinos, este tal Rondón parece que en algún momento dado temió que ellos acabaran tomándose la justicia por su mano y fueran a por él. Así que decidió dar esquinazo a estas posibles represalias y vendió la casa a otro español que, según cuenta la leyenda, se llamaba Miguel Borrás. Pero las escrituras públicas conservadas no hablan de Rondón, ¿vale? Solo dicen que la finca era de Miguel Borrás. De este sí que hay ya documentación. Y posteriormente heredada por una otra señora llamada Ernestina García Santo Domingo. Pero el tal Borrás no tenía nada que envidiarle a Rondón, aunque no te lo creas. Fue mucho peor que Rondón. Qué barbaridad. Sí, porque este personaje tiene un papel protagonista en la leyenda negra del Castillo de la Alborada. Se trataba de un terrateniente casado con una hermosa mujer de tez blanca, contaban, y bueno, pues parece que este hombre era sádico, psicópata, pedófilo, perverso, vamos, que lo tenía todo. Mandó construir unos túneles con mano de obra esclava, en realidad los hijos de los esclavos,
que sus padres se veían obligados a entregar para que trabajaran allí y desaparecían sin que nunca más volvieran a saber nada más de ellos. Decían que Borrás los encadenaba, los torturaba, abusaba de ellos y los mataba. Los negros, ya te digo, sabían que iban allí y nunca más volvían a verlos. Desaparecían en aquel infierno subterráneo. Una vez parece que la mujer, llevada por estos rumores, estas sospechas, que ya eran vox populi, decidió adentrarse en esos túneles y comprobar por sí misma si era verdad que su marido estaba haciendo todo aquello. Entonces la mujer, una noche, como una exhalación, atravesó el patio y fue hacia aquellos túneles. Y dicen que lo que se encontró allí fue tan terrorífico que volvió corriendo a la casa e intentó matarse, arrojándose por el balcón, pero no lo logró y quedó en silla de ruedas. Wow. Entonces dicen que el marido la llevó a la muerte por inanición y, bueno, con el paso de los años no sabemos si hay algo de verdad en todas estas historias, pero lo que sí es verdad, y aquí es donde ¡ting!, se os van a poner los pelos como escarpias, y a nuestros oyentes también. Resulta que en las obras del Castillo de la Alboraya, cuando iban a convertirlo en colegio, encontraron estos túneles, estos pasadizos, estas cadenas y grilletes. Wow. Y grilletes. Hay lugares que de verdad están marcados para la tragedia. Parece que desde su construcción o porque personajes oscuros como estos que nos ha dicho Mado confluyen ahí uno detrás del otro. Bueno, señores, quedan apenas 60 segunditos para que terminemos. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Barranquilla Caracol. Poner si nos apoyáis para hacer esta investigación allí en el Castillo de la Alboraya, en Barranquilla. A mí me encantaría. Hace muchísimos años que no hago ninguna investigación de poltergeist. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Juanje, un recorrido increíble a través de algunos de los fantasmas más emblemáticos de Barranquilla. Me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @s, y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios. Bueno, recomendadísimo el libro de Mado Martínez, Colombia Sobrenatural 2, y el 1, que además se acaba de reeditar ahora. Súper recomendado. Amiga, tus conclusiones y tu cierre. Pues mis conclusiones es que Barranquilla es un lugar que todavía está por descubrir, como muchísimos otros rincones de Colombia, que ojalá podamos ir de la mano de Caracol y hacer investigaciones in situ, que gracias a todos los lectores por apoyar y por leer y por compartir sus historias en Colombia Sobrenatural, que me encuentran en Twitter, Mado Martínez, Instagram, Nebraskan con K, acabado en N, y en Facebook, Mado Martínez, escritora. Mil gracias a todos. Muchas gracias, amiga. Y a mí lo que me ha encantado del programa de hoy no es solamente darme un paseo virtual por una Barranquilla llena de magia y misterio, sino que ha surgido además un desafío: irnos hasta el Castillo de la Alboraya. Ojalá este año 2023 podamos hacerlo. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.